Una amable enfermera le leía cuentos a un millonario en coma, pero cuando éste despertó repentinamente, sus primeras palabras la hicieron llorar. El suave pitido de las máquinas resonaba en el silencio de la habitación 27. El reloj de pared marcaba su ritmo solitario, como marcando el tiempo de un alma suspendida entre la vida y algo más. Emily se sentó junto a la cama, la misma silla que había ocupado durante casi un año. Su mano, fina y delicada, descansaba sobre los dedos inmóviles del hombre que se había convertido en algo más que un simple paciente, Liam Callaghan, el nombre que una vez susurró en los titulares de las noticias, ahora olvidado en esta tranquila ala del hospital. Acababa de terminar de leer El Principito, su voz estaba impregnada de melancolía al cerrar el libro. Había sido el favorito de Sophie. Creo que es suficiente por esta noche, susurró, apartando un mechón de pelo de la frente de Liam. Su mirada se suavizó. A ti también te habría gustado, o quizá ya. Se puso de pie, buscando el interruptor de la luz. Entonces, un sonido, un jadeo, un movimiento. Emily se quedó paralizada, los dedos de Liam temblaron, luego sus párpados se abrieron lentamente, con incertidumbre, como alguien que despierta de un sueño del que se resiste a salir. ¿Liam? La voz de Emily apenas escapó de su garganta. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante el mundo se detuvo. Esos ojos verdes se abrieron de par en par, inundados de incredulidad, y brillaron con repentinas lágrimas. Sophie, susurró con voz ronca y rota. Sophie, lo siento, mamá. Antes de que Emily pudiera reaccionar, Liam se levantó con una fuerza sorprendente, abrazándola con fuerza mientras su pecho se agitaba entre sollozos. Sophie, creí haberte perdido, te vi caer. Emily jadeó, paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, con las extremidades paralizadas por la conmoción. Él la abrazaba, hundiendo la cara en su hombro, sollozando como un hombre perdido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Sintió una oleada de pánico que le subía del estómago a la garganta. Esto no estaba pasando. No se suponía que despertara así, y definitivamente no se suponía que la llamara así. Yo no, tartamudeó, apenas audible. No soy Sophie. Pero no la oyó, o quizá no quiso. La puerta se abrió de golpe. Las enfermeras entraron corriendo, alertadas por el repentino aumento de la presión en el monitor. Señor Callaghan, gritó una. Señor, por favor, relájese, acuéstese. Dos enfermeros lo alcanzaron, separándolo de Emily con suavidad pero firmeza. Liam se resistió, aturdido, aferrándose a ella como si fuera lo único que lo mantenía en pie. No te la lleves. Ella está aquí. Está viva. Emily retrocedió rápidamente, con el rostro pálido y las manos temblando incontrolablemente. No lo está. Yo no, murmuró, casi para sí misma. Emily, ¿estás bien?, preguntó una de las enfermeras, interponiéndose entre ella y la cama. Ella asintió temblorosamente, aunque respiraba con dificultad. Estaban colocando a Liam de nuevo en la cama, con la mirada perdida y las lágrimas aún corriendo por su rostro. Su voz se quebró al repetir, ahora más suave, como una oración. Sophie. Emily no esperó a oír más. Se dio la vuelta y salió a trompicones de la habitación, por el pasillo, con las piernas casi a punto de ceder. Afuera de la UCI, se apoyó en la fría pared, intentando respirar, intentando comprender lo que acababa de suceder. Las luces fluorescentes sobre ella parpadeaban, su visión se nublaba, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Una mezcla imposible de miedo, tristeza y algo más profundo. Algo viejo. ¿Por qué dijo su nombre? ¿Por qué la miró así? Se deslizó por la pared y hundió la cara entre las manos, con el cuerpo temblando. Una enfermera se acercó y le puso suavemente una mano en el hombro. ¿Estás bien, Emily? Ella asintió, tragando saliva con dificultad. Él pensó que yo era otra persona. Fuiste la primera cara que vio después de un año en la oscuridad. No te lo tomes como algo personal. Pero no fue solo otra persona. Fue Sophie. Su hermana. La que Emily había perdido. La que Liam había amado. Y en ese momento, Emily lo supo. Algo dentro de él nunca la había soltado.
Y algo dentro de ella comenzaba a recordar lo que era sentir de nuevo. Miró por la ventana de cristal hacia la habitación 207, donde Liam yacía en silencio, mirando al techo. Sus labios aún pronunciaban un nombre que el dolor y el tiempo habían arrastrado. Emily retrocedió con los ojos húmedos. No tenía ni idea de lo que vendría después. Pero sabía esto, la historia apenas comenzaba. Antes de que todo se derrumbara, Emily Ale era el tipo de mujer que iluminaba cada habitación que pisaba. Reía con facilidad, amaba con fervor y se movía por el mundo con una tranquila confianza que provenía de ser profundamente querida, especialmente por su hermana mayor, Sophie. Sophie lo era todo para ella. La hermana mayor perfecta. Amable, inteligente y muy protectora. Una segunda madre y una mejor amiga, todo en uno. Sophie había sido la calma en cada tormenta. La suave voz que le decía a Emily que podía sobrevivir a cualquier cosa. Entonces, una tarde lluviosa de noviembre, todo se hizo añicos. Se escuchó una llamada. Un camión. Una intersección lluviosa. Un accidente. Otro accidente desafortunado, según la policía. Sophie murió en el acto. Nadie podría haber hecho nada. Pero Emily nunca lo creyó. En realidad, no. Había algo mal. Algo inconcluso en la forma en que sucedió. Sophie fue demasiado cuidadosa, demasiado intuitiva. La idea de que muriera en un accidente imprudente y fortuito no le sentaba bien. Y luego estaba el buzón de voz, apenas audible entre la estática. La voz de Sophie, temblorosa. Si algo me pasa, prométeme que encontrarás a Liam. Necesitas saber la verdad. El mensaje se cortó antes de que pudiera decir más. Y Liam Callahan, había desaparecido del mundo de Emily el mismo día que Sophie. Los rumores circulaban en la prensa sensacionalista. El adinerado director ejecutivo del sector tecnológico desapareció tras una trágica pérdida, quizá ingresado en una institución. Algunos dijeron que había sufrido una crisis nerviosa. Otros murmuraron cosas más oscuras. Pero nadie sabía la verdad. Emily, desesperada por escapar del apartamento lleno de fantasmas y de las preguntas que la desgarraban el alma, empacó su vida y se mudó a otra ciudad. Un nuevo comienzo, se dijo. Pero no lo fue. Porque el destino, o algo parecido, la llevó a un hospital a las afueras de la ciudad, donde solicitó un puesto de enfermera. Y en su primer día de orientación en la UCI, su corazón se paró. Habitación 207, paciente. Liam Callahan. En coma. Estable, pero sin reaccionar durante varios meses tras un accidente de coche. Le temblaban las manos al leer el historial. La descripción coincidía. La cronología. El nombre. Liam de Sophie. El hombre que había amado. El hombre que desapareció el mismo día que murió Sophie. Emily no sabía si era coincidencia o una coincidencia cósmica. Pero sabía una cosa. Necesitaba estar cerca de él. Necesitaba respuestas. Así que pidió que la asignaran a su cuidado. Dijo que no le importaban los casos a largo plazo. Dijo que se le daba bien atender a pacientes silenciosos. No mencionó a Sophie. Nunca dijo su nombre. Desde ese día, Emily se convirtió en una presencia discreta en la habitación 207. Al principio, solo revisaba sus signos vitales y administraba tratamientos. Pero con el tiempo, el silencio empezó a corroerla. La habitación parecía embrujada. No por fantasmas, sino por recuerdos. Susurros. Preguntas que quedaron en el aire. Así que una noche trajo un libro. El Principito. Había sido el favorito de Sofía. Se sentó junto a su cama y empezó a leer en voz alta, sin saber qué la impulsaba. Quizás fue su propio dolor, anhelando liberarse. O quizás fue el eco persistente de la voz de su hermana en ese último mensaje de voz. Si algo me pasa, encuentra a Liam. Emily no sabía qué decirle a un hombre que quizá nunca despertaría. Así que no dijo nada sobre sí misma. En cambio, leyó. Historias de zorros y estrellas. De amor y pérdida. De crecer y recordar lo que más importa.
Y a medida que los días se convertían en semanas, luego en meses, se encontró compartiendo más. Entre capítulos. Entre silencios. Le contó sobre los jardines que Sophie amaba. Sobre las canciones que tarareaba mientras preparaba el té. Sobre cómo Emily aún oía su risa cuando llovía. Ella le contó lo enojada que estaba. Con el mundo. Con el destino. Con ella misma. Por no hacerle más preguntas a Sophie. Por no ver las señales. Por no estar allí. A veces juraba que a Liam le temblaban los dedos al leer. A veces, el monitor cardíaco sonaba un poco más rápido durante algún pasaje en particular. Pero no hubo milagros. Hasta el día en que abrió los ojos. Hasta el momento en que la miró y vio a Sophie. Emily aún no podía quitarse de encima la sensación de sus brazos. La forma en que lloraba, como un hombre que se estaba ahogando y por fin encontró aire. Aún no se lo había dicho. Que ella era Emily. No Sophie. Que Sophie se había ido. Que la chica que una vez amó había muerto en un accidente. Y ella era todo lo que quedaba atrás. No estaba lista. Y tal vez él tampoco. Así que lo observaba a través del cristal desde la salida de la UCI. Lo habían sedado de nuevo, con suavidad, para aliviar el impacto del despertar. Pero la tormenta se había desatado. Y Emily sabía que esto no había terminado. Era el comienzo de algo mucho más doloroso que el silencio. El pasado acababa de abrir los ojos. Y la había llamado por el nombre equivocado. Los días posteriores al despertar de Liam fueron una neblina de momentos semisedados. Conversaciones susurradas y recuerdos destrozados intentaban recomponerse. Yacía en su cama de hospital, mirando al techo durante horas. Su mente, antes aguda y calculadora, ahora parecía un cristal roto. Nítidas en algunos puntos. Vacías en otros. Las imágenes que aparecían siempre eran las mismas. La sonrisa de Sophie. Su mano resbalándose de la suya. El chirrido de neumáticos. El silencio que siguió. Sabía lo que le habían dicho. Los médicos. Los periódicos. La policía. ¿Accidente? Solo un accidente trágico y sin sentido. Pero Liam nunca lo creyó. No entonces. Ahora no. No después de despertar con un rostro que le desgarraba el alma. Había pasado casi una semana desde ese primer momento. Cuando abrió los ojos y la vio. Sophie. O al menos, alguien que se parecía a ella. Olía como ella. Se movía como ella. Pero no era ella. Su arrebato dejó a todos conmocionados. Recordó haberse aferrado a ella. Sollozando como un hombre desquiciado. Negándose a soltar el fantasma que creía haber regresado. Y luego la sedación. Las palabras suaves. El mundo se oscureció de nuevo. No la había visto desde entonces. Pero Liam no podía quedarse en la neblina para siempre. Su cuerpo estaba débil. Pero sus pensamientos se agudizaban con cada hora que pasaba. Y todos volvían a una sola cosa. Sophie. Recordó sus ojos la noche antes de morir. Atormentado. Ansiosa. La forma en que intentó decirle algo. Pero no lo hizo. Recordó la pelea que tuvieron. El silencio que siguió. Y luego la noticia. Pero había más. El último mensaje que le dejó. Ya lo borró. Pero aún resonaba en su mente. Si algo me pasa, investiga la empresa. Alguien ocultaba algo. Ya no estaba. Y la mujer que se parecía a ella seguía aquí. Necesitaba verla. Pasaron 2 días más antes de que reuniera fuerzas para preguntar por ella. Emily. Le dijo en voz baja a la enfermera de turno, por favor. ¿Puede pedirle que venga? Emily entró en la habitación sin hacer ruido. Tenía las manos apretadas a los costados. No había visto a Liam desde la noche en que se despertó. La confundió con Sophie. Su angustia se desató en un abrazo desesperado. Ahora parecía más delgado. Pero su mirada había perdido ese tono de pánico. Había dolor allí.
Sí. Pero también reconocimiento. Lo siento, dijo Liam en cuanto la vio. Tenía la voz ronca. ¿Qué pasó esa noche? No quise asustarte. Emily se quedó cerca de la puerta. Asintiendo suavemente. Estabas abrumado. No pasa nada. Una larga pausa se extendió entre ellos. Antes de que Liam finalmente hiciera la pregunta que lo había atormentado desde que abrió los ojos. Sé que no eres ella. ¿Pero por qué te pareces tanto a Sophie? Emily dudó. Luego caminó lentamente hacia la silla junto a su cama. Su voz era apenas un susurro. Porque soy su hermana. A Liam se le cortó la respiración. ¿Hermana? Soy Emily Ale. Sophie era mi hermana mayor. Él la miró fijamente. Atónito. Ella nunca te mencionó. No hablaba mucho de familia. Emily dijo en voz baja. Fuimos muy unidas. La vida nos separó. Pero siempre encontramos el camino de regreso. Hizo una pausa. Luego añadió, antes de morir, me lo contó. Si algo te encontrara. La mirada de Liam se posó en la manta que tenía en el regazo. Así que viniste aquí sabiendo quién era. Vi tu nombre en la historia clínica unos meses después de su funeral. Ella lo admitió. No planeé nada de esto. Me quedé. Pensé que tal vez podría ayudar. O tal vez necesitaba sentirme más cerca de ella. Liam cerró los ojos. De verdad se ha ido. ¿Verdad? Emily asintió. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Siempre supe que no fue solo un accidente. Liam susurró. Sophie me dijo que algo andaba mal. Que la estaban vigilando. Emily se inclinó sobre la cama y le tomó la mano. No eres el único que piensa eso. Yo tampoco creí la historia que nos contaron. Esa noche. Emily regresó a la habitación de Liam con una libretita desgastada. Me la dio. Dijo. 2 semanas antes de que muriera, Liam lo tomó con cuidado. Sus dedos rozaron la portada como si fuera sagrada. ¿Dentro? La letra de Sophie se extendía por las páginas. Al principio, suave. Entonces más urgente. Más oscuro. Está ocultando algo. Vi los documentos. Si Liam se entera, él también estará en peligro. Creo que alguien me está vigilando. El mismo coche otra vez. No puedo confiar en Martín. Creo que lo sabe. Liam se puso rígido. ¿Martín? ¿Quién es?, preguntó Emily. Mi director financiero. Mi mejor amigo desde la universidad. A Sophie nunca le cayó bien. Pero pensé que estaba siendo protectora. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Crees que tuvo algo que ver con el accidente? Liam tardó un buen rato en responder. El día antes de que muriera. Me dijo que tenía pruebas. Algo sobre que alguien me había traicionado. No dijo quién. Su voz se quebró. Esa fue la última vez que la vi. Emily puso suavemente su mano sobre la de él. Luego, unos días después, te estrellaste. No fue solo un choque. Dijo Liam. Ojos oscuros. Los frenos fallaron. Oí un clic antes de perder el control. Pero la investigación culpó al clima. ¿Y mientras estabas en coma?, preguntó Emily en voz baja. Martín asumió el control. Reemplazó a miembros de la junta directiva. Vendió divisiones. Diluyó mis acciones. Me enterró y la borró. La voz de Emily tembló. Y Sophie intentaba detenerlo. Murió por ello. Liam dijo con amargura. Y casi lo hice yo también. Un pesado silencio los envolvió. La lluvia golpeaba las ventanas. Suave y persistente. Mis padres aceptaron la versión oficial. Dijo Emily. Tenían que hacerlo. Pero yo nunca lo hice. Sophie no era imprudente. Y ella no se callaba. Liam se giró para mirarla. Aún podemos encontrar la verdad. Su cuaderno.
Sus miedos. Eran mensajes. Y ahora nos tenemos el uno al otro. La miró a los ojos. Ya no buscaba a Sophie. Pero viendo a Emily con claridad, no sé qué me espera. Dijo. Pero si existe la posibilidad de sacar esto a la luz, se lo debemos. Emily asintió. Ojos llenos de lágrimas. Lo hacemos. Y en ese silencio compartido. Algo tácito pasó entre ellos. No solo dolor. No solo resolución. Pero una comprensión silenciosa. No eran solo sobrevivientes de la pérdida. Eran los guardianes de la historia de Sophie. Y estaban listos para terminarlo. Comenzó en silencio. Como la mayoría de las verdades. Entre el pasar de las páginas. El zumbido de las máquinas. Y el silencioso intercambio de miradas que decían. Ya estamos listos. Emily regresó a la habitación de Liam a la mañana siguiente. Con una pequeña caja. No más grande que una caja de zapatos. Desgastada por el tiempo. Y sujeta con una cinta roja. Esto es todo lo que me queda de ella. Dijo en voz baja, colocándolo en su regazo. Sus diarios. Sus memorias USB. Unas cuantas notas que guardaba ocultas. Antes no tuve la fuerza para soportarlo. Pero ahora Liam la miraba. El peso de la gratitud y la tristeza se reflejaba en cada línea de su rostro. Ahora lo hacemos juntos. Dentro de la caja estaba la vida de Sophie en fragmentos. Docenas de páginas garabateadas. Impresiones de documentos financieros con anotaciones crípticas en los márgenes. Y 3 memorias USB. Emily sacó uno de los diarios y hojeó una página que tenía marcada. Menciona a un hombre llamado Gregory Shaw, explicó. Vicepresidente ejecutivo de Cale Hantech. Sophie escribió que lo vio aceptando un sobre en el estacionamiento. Ella pensó que era un soborno. Liam entrecerró los ojos. Greg Shaw lleva años en la empresa. Leal a Martín. Pero si Sophie tenía pruebas. Revisaron el diario buscando más. Había referencias a cuentas a las que Sophie no podía acceder. Números que no cuadraban. Reuniones que no figuraban en los calendarios oficiales. Lo más incriminatorio fue una frase garabateada al final de una página. Sobre del estacionamiento GS 17. El nombre de Martín susurró. La mano de Liam apretó el diario. Eso fue el día antes de morir. Emily sacó una de las memorias USB. No sé qué hay ahí. No lo he enchufado. Liam señaló la bandeja del hospital. Vamos a averiguarlo. Emily conectó la unidad a su portátil con el corazón latiéndole con fuerza. La carpeta se abrió con solo 3 archivos. Uno era un documento titulado, para Liam. Los otros 2 eran archivos de vídeo. 10 minutos que coincidían con las fechas del diario. Hizo clic en el primer vídeo. Apareció una señal granulada. Imágenes de seguridad de lo que parecía un estacionamiento. Abajo, la fecha. 17 de noviembre. 2 hombres estaban cerca de una camioneta negra. Uno le entregaba un sobre al otro. La cámara hizo un ligero zoom mientras el hombre que recibía el sobre miraba a su alrededor con nerviosismo. Su rostro se giró hacia la cámara. Gregory Shaw. El vídeo se cortó. Emily y Liam se quedaron paralizados. Ella lo captó. Liam respiró hondo. Lo había pillado en el acto. ¿Y el sobre?, preguntó Emily. Podría haber sido cualquier cosa. ¿Pero sus notas? Claramente sospechaba algo más grave. Liam asintió. Ella planeaba traerme esto. ¿Y luego? No necesitó terminar. Emily abrió el segundo vídeo. Fue grabado desde dentro de un auto. Probablemente de Sophie. La vista se estremeció ligeramente. Pero las voces eran audibles. No deberías seguirme. La voz de Sophie, aguda por el miedo, dijo. Una voz masculina respondió, baja y firme. Tienes que retroceder, Sophie. Estás metido en un lío que te supera. ¿Lo sabe Liam, Oulane? Ya no te incumbe.
Merece saber la verdad. El vídeo terminó abruptamente. Emily cerró la laptop. Le temblaban las manos. Sabía que la amenazaban. Liam apretó la mandíbula. Y lo grabó todo. Ella intentaba protegernos. Su voz se volvió distante. Debería haberla escuchado. Me dijo que tenía algo que mostrarme. Y lo descarté. Le dije que esperara hasta el lunes. Nunca llegó al lunes. Emily extendió la mano y le tomó la suya. No lo sabías. Nadie lo hizo. Pero ahora sí, dijo. Con los ojos encendidos de determinación. Y no voy a dejar que entierren esto. Esa noche, Liam llamó desde una línea privada de un hospital. Habló en voz baja. Luego colgó con un breve asentimiento. Se llama Daniel Reeves, explicó Liam. Mi abogado original. Una de las pocas personas en las que confío. Se alejó después del accidente. Cuando Martín se hizo cargo de todo. Pero sigue siendo leal. 2 días después, Daniel llegó al hospital. Más canoso, más delgado, pero tan ágil como siempre. Tras escuchar toda la historia y revisar las pruebas, palideció. Sabía que Martín era ambicioso, dijo Daniel. Pero no pensé que llegaría tan lejos. ¿Podemos armar un caso?, preguntó Emily. Daniel asintió. Si logramos autenticar estos vídeos y rastrear las transacciones financieras vinculadas a Greg Shaw, sí. Pero no será fácil. Estos hombres son poderosos y paranoicos. Tenemos que intentarlo, dijo Liam. Por Sophie. Emily sacó la carta para Liam y se la entregó. Con manos temblorosas, lo abrió. Liam, si estás leyendo esto, me he ido. Siento no haberte contado todo antes. Quería protegerte. Pero ahora me doy cuenta de que el silencio es lo que mantiene vivo el mal. La gente en la que confiabas te ha traicionado. Sé que esto te romperá el corazón. Pero espero que también te dé la fuerza para luchar. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Confía en Emily. Ella es más valiente que yo. Siempre te amaré. Sophie, Liam cerró los ojos. Apretando la carta contra su pecho, Emily se inclinó y susurró, no estamos solos en esto. Y por primera vez en mucho tiempo, Liam le creyó. Tenían la verdad. Se tenían el uno al otro. Y apenas habían empezado a pelear. La mañana que se supo la noticia, el mundo cambió. Comenzó con un titular, muerte de denunciante vinculada a corrupción ejecutiva en Cale Huntech. En cuestión de horas, estaba en todas partes. Sitios de noticias, presentadores de televisión, foros en línea. El público devoró la historia, atónito por las revelaciones y con ganas de más. Pero detrás de cada detalle se escondía el dolor de 2 personas que habían luchado en silencio por la verdad. Liam estaba sentado en una sala de conferencias rodeado de abogados, investigadores y asesores de medios. Las paredes estaban cubiertas de comunicados de prensa y resúmenes de casos. Pero solo podía oír la voz de Sophie en la carta que le había dejado. Apretaba sus palabras en el bolsillo como si fueran una armadura. Frente a él, Daniel Reeves, su antiguo abogado, asintió solemnemente. ¿Estás listo? Liam respiró hondo. Más que nunca. El caso se había construido solo, ladrillo a ladrillo, dolorosamente. El descubrimiento del diario de Sophie por parte de Emily fue el comienzo. Pero fue el rastro financiero lo que selló el ataúd. Extractos bancarios, transferencias a empresas fantasma e informes falsificados. Todo estaba vinculado con Martín Rhodes, ex mejor amigo y director de operaciones de Liam. Fue Martín quien se puso celoso. Martín quien desvió dinero por canales clandestinos. Y Martín, quien ordenó la muerte de Sophie cuando se acercó demasiado. La grabación del estacionamiento donde Gregory Shaw aceptaba un soborno era una cosa. Pero la verdadera evidencia incriminatoria provino de un denunciante dentro de la empresa que, tras ver la filtración de la noticia, presentó anónimamente una grabación de audio de la conversación de Martín pocos días antes del accidente de Sophie. Ella sabe demasiado. No me importa cómo se haga. Solo asegúrate de que desaparezca. Y que pareciera limpio. Era imposible malinterpretarlo.
Sophie no había muerto en un accidente extraño. La habían silenciado. Y Liam casi había sido la segunda víctima. La conferencia de prensa en el Hotel Grand Regency estaba abarrotada. Reporteros, cámaras destellan, tensión murmurante. Hace apenas 2 años, este lugar acogió el lanzamiento del producto más exitoso de Cale Vantage. Ahora, era el escenario de algo completamente diferente. Liam caminó lentamente hacia el podio, golpeando suavemente con su bastón a cada paso. Atrás quedó el hombre frágil en una cama de hospital. Vestía un elegante traje negro, su rostro más delgado, más viejo, marcado por la pérdida del tiempo, el amor y la confianza. La sala se quedó en silencio cuando empezó. Buenos días, dijo con voz tranquila pero contundente. Estoy aquí hoy no solo como exdirector ejecutivo de Cale Vantage, sino como un hombre que casi lo pierde todo por confiar en las personas equivocadas. Los flashes de las cámaras brillaron. Hace 1 año, mi prometida, Sophie Ale, falleció en lo que se creía un trágico accidente. Días después, yo estaba en coma por un accidente de coche. Mientras yacía inconsciente, mis seres queridos se llevaron todo. Mi compañía, mi nombre y, lo más imperdonable de todo, la verdad de Sophie. Los susurros resonaron por la habitación. Pero Sophie no solo fue valiente. Estaba preparada. Dejó pruebas. Y gracias a quienes creyeron en ella, la verdad ha salido a la luz. Martin Rhodes está arrestado, Gregory Chow está siendo investigado y Cale Vantage será reestructurado bajo una nueva dirección. Los aplausos comenzaron suavemente, aumentando de volumen mientras Liam hacía una pausa, observando a la multitud. Su mirada se posó en Emily, de pie al fondo, medio escondida, con los ojos brillantes de orgullo y emoción. No estaría aquí hoy si no fuera por alguien muy especial, continuó. Alguien que se sentó a mi lado cuando nadie más creía que regresaría. Quien me leía cuentos en la oscuridad cuando no podía responder. Quien se negaba a rendirse. Sonrió. A Emily Ale le debo más que mi vida. Le debo mi fuerza, mi claridad y el coraje para decir esta verdad. Emily se cubrió la boca, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Ella es la razón por la que la justicia llegó a casa. Y a Sophie, dondequiera que estés, espero que sepas que te escuchamos y respondimos. La sala estalló en aplausos. Algunos reporteros se secaron las lágrimas. Liam bajó del coche, saludando con la cabeza a los agentes que preparaban el arresto público de Martin. Para el mundo, se trataba de justicia. Para Liam, se trataba de Sophie y Emily. Y de los fragmentos de amor que, de alguna manera, se recomponían. Esa noche, Liam y Emily estaban en el jardín de la azotea del hospital. El sol se ponía, pintando de oro el horizonte. ¿Lo decías en serio?, preguntó Emily. ¿Sobre oírme leer? Liam asintió. No las palabras exactamente, sino la sensación. Como si alguien me estuviera sujetando. Y seguí esa voz hasta casa. Emily bajó la mirada, abrumada. Creí que los había perdido a ambos. Se giró hacia ella con dulzura. No lo hiciste. Me salvaste. Él tomó su mano. Esta vez, no se apartó. Se había hecho justicia. Los fantasmas descansaban. Y de lo roto, algo completo había comenzado. Pasaron las semanas. El mundo seguía moviéndose. Los titulares de los medios se desvanecieron. Las acciones de la empresa fluctuaron. Pero el nombre de Sophie permaneció. Ya no estaba enterrado bajo susurros. Liam encontró algo inesperado después. No venganza. Sanando. Escribía, y la mayoría de los días trabajaba en un rincón tranquilo del ala de rehabilitación del hospital. Convirtiendo el dolor en prosa. En su portátil brillaba el título, La chica que susurraba en la oscuridad. Era la historia de Sophie. Pero también el suyo. Y el de Emily. Ella se sentó frente a él. Bolígrafo rojo en mano. Las gafas se le resbalaban por la nariz. Escribiste mal, Serendipia. De nuevo, se rió entre dientes. Licencia creativa. Emily sonrió. Tienes suerte de ser encantador. Me lo dicen a menudo, lo miró.
No como un paciente ni como un hombre perdido. Pero como alguien que finalmente ha vuelto a la vida. ¿De verdad crees que la gente lo leerá?, preguntó Liam. Creo que deberían hacerlo, respondió Emily. Se trata de la verdad sobre el miedo. Y del amor que perdura. Incluso cuando alguien ya no está. Liam bajó la mirada. Creo que también estoy contando la historia de un hombre que se perdió. Y la mujer que lo trajo de vuelta. Emily se quedó quieta. Con el corazón en un puño. Entonces, en voz baja, Liam preguntó. ¿Alguna vez piensas que si Sofía hubiera vivido, nunca nos habríamos conocido? Ella asintió. Sí. Pienso en eso. ¿Y? ¿Acaso alguna vez se siente mal? ¿Que algo tan hermoso pueda surgir de tanto dolor? Negó con la cabeza. Solía pensar que sentir cualquier cosa menos pena era una traición. Pero no la estoy olvidando. La llevo en brazos. Con cada paso que daba, los ojos de Liam brillaban. Ella siempre era la valiente, continuó Emily. Me quedé a su sombra. Pero si hubiera vivido, no creo que hubiera encontrado el valor para luchar. Ni para amar, le tomó la mano. No te quedaste atrás, dijo. Diste un paso al frente. Cuando yo no podía, me mantuviste con vida. Parpadeó, con lágrimas a punto de brotar. No quería que estuvieras sola, susurró. No lo estoy, dijo él. El silencio persistió. Pero ahora era cálido. Entonces, con dulzura, Liam preguntó. Cuando esto termine, cuando me den el alta, ¿considerarías quedarte? Emily arqueó una ceja. ¿En el hospital? No, dijo. Conmigo. Su corazón dio un vuelco. No te pido más de lo que estás preparada, añadió. Pero me gustaría ver cómo termina esto. Para ver en quiénes podríamos convertirnos. Lo miró a los ojos. No por Sophie, sino por Liam. Y ella sonrió. Me quedaré, dijo. Por ahora, y quizás más tiempo. Y en esa habitación silenciosa, donde el dolor una vez fue más intenso, algo nuevo echó raíces. No para reemplazar el pasado, sino para honrarlo. Juntos, palabra a palabra, página a página, comenzaron un nuevo capítulo. El cementerio estaba tranquilo esa mañana. Una suave brisa se movía entre los árboles, susurrando las hojas como si fueran oraciones susurradas. Los pájaros cantaban débilmente a lo lejos. Y la ciudad se sentía lejana. Olvidada. Irrelevante. Liam y Emily estaban uno al lado del otro, con los abrigos abrochados para protegerse del aire fresco, las manos entrelazadas como si soltarse pudiera separarlos de nuevo. Frente a ellos se alzaba una lápida, sencilla y elegante. Sophie Ale, amada hija, hermana y soñadora. Su voz se convirtió en nuestra brújula. Al pie de la tumba, entre frescos lirios blancos, reposaba un pequeño libro de tapa dura. Su título estaba grabado en letras plateadas. Entre dos mundos. Como mi hermana nos salvó a ambos. Emily se agachó con cuidado, retirando una hoja suelta de la tapa antes de colocarla sobre el mármol. Habría puesto los ojos en blanco al oír el título, dijo en voz baja, con una pequeña sonrisa. Liam rió entre dientes. Y en secreto le encantó. Se quedaron allí un rato en silencio, de esos que no necesitan ser llenados. A su alrededor, la vida continuaba. Pasaban coches a lo lejos. Una cortadora de césped zumbaba colina abajo. Pero dentro del círculo silencioso que rodeaba la tumba de Sophie, solo estaban ellos. ¿Y ella? Creo que lo sabía, dijo finalmente Liam. Creo que por eso te dijo que me buscaras. Emily lo miró. ¿Porque quería que terminaras el libro? No, dijo, mirándola fijamente. Porque sabía que necesitaría a alguien que me ayudara a seguir viviendo. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Volvió a mirar la tumba, parpadeando ante la niebla en sus ojos. Solía pensar que ella era todo lo que yo no era, murmuró. Valiente, audaz, brillante. Siempre me sentí como si estuviera a su sombra. Ella no proyectaba sombras, dijo Liam con dulzura. Creaba luz.
Por fin lo has dejado traslucir. Emily no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía desgastada. Los mostraba a los tres. Sophie en el centro, abrazando a Emily y Liam, riendo con toda su alma. Lo colocó junto al libro. Ojalá pudiera vernos ahora, susurró. Sí que lo hace, dijo Liam, apretándole la mano. Una brisa se agitó, agitando la esquina de la fotografía. Tras un largo momento, Liam se volvió hacia ella con ojos tiernos pero decididos. Emily, no estoy seguro de si lo que tenemos ahora es el comienzo de algo nuevo o la continuación de algo que nunca pudimos terminar. La mirada de Emily se cruzó con la suya, firme. Pero sé esto, dijo. No quiero perderte otra vez. No en esta vida. ¿En ninguna? Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, silenciosas, gráciles. Extendió la mano y le tocó el rostro, sus dedos rozaron su mandíbula como la más tierna promesa. Pues no, dijo con voz temblorosa, pero llena de seguridad. Porque esta vez no me iré a ninguna parte. Liam sonrió de verdad, y la abrazó con ternura. Se quedaron allí un buen rato, abrazados frente a la mujer que los había unido, y cuyo recuerdo nunca sería un muro entre ellos, sino un puente. Al darse la vuelta para marcharse, el sol de la mañana se abrió paso entre las nubes, proyectando una luz dorada sobre el cementerio. Emily volvió a mirar por encima del hombro. Adiós, Sophie, dijo en voz baja. Gracias por todo. Los brazos de Liam la rodearon por los hombros. Juntos recorrieron el sendero de piedra, paso a paso, corazón a corazón, hacia el mundo incierto pero hermoso que los esperaba. No olvidando, sino sanando. No reemplazando, sino reconstruyendo. Entre dos mundos, el amor se abrió camino. Y así, del dolor surgió el propósito, del silencio se escuchó una voz, y de la pérdida, el amor encontró su camino de regreso. En un mundo a menudo destrozado por el dolor, esta historia nos recuerda que la sanación no siempre se logra con grandes gestos, sino con momentos de valentía, con palabras susurradas desde las camas de hospital y con la fuerza necesaria para comenzar de nuevo. Si esta historia te conmovió, te invitamos a formar parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbete a Historias Conmovedoras, donde cada semana te traemos historias reales de amor, resiliencia y el espíritu humano. Porque a veces, basta con una sola historia para cambiar nuestra perspectiva del mundo. Gracias por ver. Hasta la próxima, manténganse amables, esperanzados y con el corazón abierto.